Hola, en esta cápsula revisaremos el concepto de equivalentes o número de equivalentes. Generalmente se simboliza de esta manera como equivalente. ¿Qué es el equivalente? El, el equivalente es una cantidad de medir, una forma de medir la cantidad de sustancia, al igual que el mol. Por lo tanto, conviene recordar la definición de mol, ya que tienen algunas similitudes. El mol, recordemos que era los gramos dividido por el peso molecular. En caso del equivalente, también se puede obtener a partir de los gramos, pero en vez de dividir por el peso molecular, dividimos por lo que se conoce como el peso equivalente. Ahora, la pregunta es, ¿qué es el peso equivalente? El peso equivalente es un peso similar al peso molecular. De hecho, lo podemos calcular a partir del peso molecular, pero es el peso molecular dividido por una cantidad que le llamaremos en este caso n, una n minúscula, no confundir con el n de mol que se suele también utilizar, es una cantidad n. Veamos qué es el valor de n. ¿Cómo podemos saber el valor de n? El valor de n es, en el caso de los ácidos, compuestos que son ácidos, corresponde al número de protones que contenga el ácido. Por ejemplo, el HCl tiene un protón, por lo tanto su n es 1. El H2SO4 tiene 2 protones, por lo tanto su n es 2. El H3PO4 tiene 3 protones y el n es 3. Entonces, en el caso de los ácidos, solo debemos contar el número de protones que tenga para saber conocer el n. ¿Okay? En el caso de que cuando el compuesto no es un ácido, puede ser por ejemplo una sal o puede ser un hidróxido, por ejemplo en el caso del NaCl, tenemos que observar la carga de los elementos en que se disocia. Por el NaCl produce ion sodio, por lo tanto su n, un ion sodio tiene carga 1, por lo tanto el n es 1. El bromuro de calcio, por ejemplo, Br2, produce iones calcio que tienen carga más 2, por lo tanto su n es 2. El hidróxido de aluminio produce iones aluminio que tienen carga 3 más, por lo tanto su n es 3. ¿De acuerdo? Entonces el peso equivalente de cualquiera de estos compuestos se calcula a partir de su peso molecular y dividiendo por el valor de n. Por ejemplo, si se tienen 10 gramos de ácido sulfúrico, ¿cuál es su peso equivalente? Como tiene 2 protones el ácido sulfúrico, entonces su n es 2. ¿Cuál sería su peso equivalente? El peso molecular del ácido sulfúrico es 98 gramos mol, por lo tanto su peso equivalente sería igual, de acuerdo a lo que aprendimos anteriormente, a su peso molecular, 98 dividido por 2. Y esa división nos da 49 equivalentes gramos. Esa es la unidad del peso equivalente. Como el peso molecular es gramos mol, el peso equivalente es equivalentes gramos por equivalente, perdón. Gramos por equivalente tiene la misma forma que tiene la unidad del el peso molecular. ¿Ya? En lugar de mol, colocamos en la unidad del peso equivalente los equivalentes. Gramos por equivalente es la unidad. De acuerdo. Entonces, ¿cuántos equivalentes hay en los 10 gramos? Okay, miramos la fórmula anterior que vimos que los equivalentes corresponden a los gramos dividido por el peso equivalente. Por lo tanto, los equivalentes de este ácido van a ser igual a los 10 gramos, la masa, dividido por el peso equivalente, que es 49 gramos por equivalente.
Como se notan, los gramos se cancelan y nos queda solamente la unidad equivalente. En este caso nos da un valor de 0,2 equivalente. Bien, podemos también notar que la cantidad de equivalentes, los equivalentes, son igual a los gramos partido por el peso equivalente, pero el peso equivalente son el peso molecular partido por n, ¿cierto? Peso molecular partido por n. Por lo tanto, si resolvemos esta expresión, nos queda que el equivalente es igual a los gramos partido por el peso molecular multiplicado por n. Pero lo que está aquí es gramos partido por peso molecular es mol. Por lo tanto, los equivalentes, encontramos una expresión que nos dice que los equivalentes son iguales a los mol multiplicado por n. ¿Okay? Esta es una expresión muy útil porque, conociendo los moles, si quiero transformarlos a equivalentes, lo único que debo hacer es multiplicar por n, que ya vimos cómo se obtenía. O también, si despejamos mol de esta misma expresión, nos queda que si conocemos la cantidad de equivalente y necesitamos convertirlo a mol, lo que hay que hacer es dividir los equivalentes por n. Así que estas dos expresiones son de mucha utilidad cada vez que tengamos mol o tengamos equivalente y necesitemos convertir los mol a equivalentes o los equivalentes a mol. En este caso nos dio 0,2 equivalentes, por ejemplo. Por lo tanto, el número de moles que corresponden a esos 0,2 equivalentes va a ser igual a moles, van a ser igual a 0,2. Vamos a escribirlo mejor. Moles van a ser igual a los 0,2 equivalentes multiplicado por n, que vimos que era 2. Por lo tanto, los moles van a ser igual a 0,4 mol. ¿Okay? Entonces, 0,2 equivalentes corresponden a 0,4 mol. Multiplicamos solamente por el número n.